El manuscrito hallado en un desván, de Paul Auster. A mediados de la década de 1970, conseguí un trabajo en la revista Des Moines Register. Cuando le dije a mi padre que me trasladaba a vivir a Des Moines, me contó una historia sobre la única vez que había estado allí. Fue en la década de 1930, cuando era director comercial de la Southwest Review, la revista literaria de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Su amigo Lon Tinklet, que más adelante se convertiría en un conocido escritor tejano, era el director de la revista. Lon también era profesor de lengua inglesa en la UMS, y en su clase había una estudiante que tenía una grave deformación en la espalda. Eran los años de la Gran Depresión y la joven provenía de una familia muy humilde que no tenía recursos para pagar la operación que podría corregir el problema. Un día su madre, que tenía una casa de huéspedes en Galveston, estaba limpiando el desván y encontró un manuscrito viejo y polvoriento. En la tapa tenía garabateadas las palabras por O. Henry. Era un bonito relato, así que se lo envió a su hija a la UMS, quien, a su vez, se lo enseñó a Lon. Lon jamás había leído aquel relato, pero sonaba a O. Henry. Tenía un argumento muy O. Henry, y él sabía que William Sydney Porter, alias O. Henry, había vivido alguna vez en Houston. Así que era muy posible que el famoso escritor hubiese ido a la playa, alojándose en la casa de huéspedes de Galveston, que hubiese escrito el relato mientras estaba allí y que, por descuido, se hubiese olvidado el manuscrito en aquel lugar. Lon enseñó el manuscrito a mi padre, quien se puso en contacto con un experto de O. Henry de la Universidad de Columbia de Nueva York. El experto le dijo que le gustaría ver aquel documento, así que mi padre tomó un tren y se lo llevó. El experto confirmó la autenticidad de aquel relato de O. Henry y mi padre se puso manos a la obra para venderlo. Al final, llegó a Des Moines para acudir a una cita con Garner Coblett, uno de los editores del Des Moines Register. A Coblett le encantó el relato y lo compró de inmediato. Mi padre entregó el producto de la venta a la joven que estaba en la clase de Lon Tinklet. Era más que suficiente para que le hicieran la operación que tanto necesitaba y, por lo que sabemos, para vivir por siempre feliz. Mi padre nunca me dijo sobre qué trataba el relato de O. Henry, pero dudo que pueda ser mejor que su propia historia. Un relato sobre O. Henry que era en sí un relato de O. Henry. Marcus Rosenbaum, Washington, Distrito Capital.